¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual hacemos acopio de información importante para hacer un análisis razonable de lo que sucede en nuestro entorno. Hay días que suceden cosas especiales y que es importante compartir con todos ustedes porque son asuntos que tienen trascendencia, que establecen un precedente que seguramente servirá como punto de referencia cuando se tengan que analizar situaciones parecidas. Con el voto unánime de 6 magistrados presentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó hoy y dejó sin efecto una sentencia de la Sala Regional Especializada en contra del académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, Rogelio Campos Cornejo, a quien la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, denunció en junio del 2024 por presunta violencia política en razón de género. Aquí hemos comentado con mucha frecuencia que esta figura de la violencia política en razón de género se está utilizando de manera discrecional para tratar de silenciar a aquellos que resultan incómodos para algunos políticos o para algunos funcionarios públicos. Bueno, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso, y sus colegas magistrados Gilberto Guzmán Batis García, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Janine Madeline Otálora Malasis y Claudia Valle Aguilas Ocho, todos ellos aprobaron la sentencia elaborada por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón al resolver un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador promovido este recurso por Campos Cornejo, quien con toda razón consideraba injusto que se le hubiese sancionado por violencia política de género cuando no se configuraba ese supuesto. Vemos en la diapositiva número 3 a los 6 magistrados que revocaron la sentencia por violencia de género. Usted ve ahí a la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, ve también a la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho y al magistrado Gilberto de Guzmán Batis García. Ellos son los 2 nuevos magistrados que se están incorporando apenas a la Sala Superior del Tribunal Electoral, y vemos en la parte inferior derecha al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que fue el que elaboró el proyecto de sentencia que hoy fue aprobado para revocar una sentencia injusta en contra de un investigador y académico que hace crítica en el ámbito público. Y vemos también ahí a la magistrada Janine Madeline Otálora, quien hizo algunas observaciones muy interesantes hoy cuando fundamentó por qué iba a votar por la revocación de esa sentencia de la Sala Regional Especializada, una sala que ya desapareció con la reforma al Poder Judicial, pero que todavía alcanzó a hacer algunos estropicios antes de irse. La demanda contra Campos Cornejo se derivó de los cuestionamientos al resultado de la elección de gobernador en Jalisco realizada en junio del 2024. Esta elección, aquí lo hemos documentado, estuvo plagada de irregularidades, de estadísticas extrañamente inexplicables y una presumible ineficiencia real o deliberada de la autoridad electoral que benefició al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura y actual gobernador en funciones, Jesús Pablo Lemus Navarro. La queja formulada por Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, se derivó de una publicación de Rogelio Campos en la red social X en los siguientes términos: el herradero de Lorencita. Referido a este término de el herradero de Lorencita, referido al desorden y al caos que prevalecía en los comicios de Jalisco realizados el año pasado. En la sentencia se advierte que a pesar de que la Sala Regional Especializada reconoció la actividad periodística de Rogelio Campos Cornejo en la especialidad de análisis electoral y de opinión pública, no tomó en cuenta los estándares de protección a los comunicadores y el carácter de funcionaria pública de Paula Ramírez y determinó que se había ejercido violencia política en razón de género en esa frase, el herradero de Lorencita.
Con la sentencia aprobada hoy por unanimidad en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, queda sin efecto la sentencia previa de la Sala Regional Especializada que había impuesto al académico y analista político Campos Cornejo una multa de 50 UMAS, es decir, 50 unidades de medida y actualización, que equivalían en el momento en que se impuso la multa a 5,428 pesos con 50 centavos. Además, se le imponía a Rogelio Campos, la obligación de emitir una disculpa pública en su cuenta de la red social X por 30 días consecutivos, una disculpa a dato protegido, porque igual como en el sonado y celebérrimo caso de la esposa de un diputado, diputada ella también, que demandó a una ciudadana porque la criticó en el supuesto de que le favorecía ser esposa de uno de los líderes de la Cámara de Diputados para ser postulada candidata, de esa misma manera como ella pidió que su nombre fuese un dato protegido, en este caso también Paula Ramírez pidió que su nombre fuera un dato protegido y por lo tanto la Sala Regional Especializada le había impuesto a Rogelio Campos la obligación de publicar durante 30 días en la red social X un extracto de la sentencia, una disculpa pública y realizar además un curso de género y con la advertencia de que su nombre quedaría inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género durante 1 año y 6 meses. Bueno, pues todo esto que había determinado la Sala Regional Especializada quedó sin efecto a partir de hoy porque el Pleno de la Sala Superior le enmendó totalmente la plana a los magistrados de esa Sala Regional Especializada que, como le decíamos a usted, desapareció después de la reforma al Poder Judicial. Y en la diapositiva número 7 vemos los rostros de estos 3 magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que ya no existe, que ya se despidieron y que además el Pleno de la Sala Superior los despide diciéndoles, ¿saben qué, señores? Hicieron muy mal su trabajo. Se refiere en este caso a Luis Espíndola Morales, a Rubén Jesús Lara Padrón y a Mónica Lozano Ayala, los 3 magistrados que habían determinado sancionar a Rogelio Campos supuestamente por haber cometido violencia de género, algo que descartó totalmente y descalificó totalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Por qué es importante esta determinación? Por una razón que hemos comentado ya varias veces, porque se está utilizando la presunta violencia de género para tratar de censurar y reprimir a periodistas que critican o a funcionarios públicos o a candidatos que no quieren que se conozcan sus relaciones o sus antecedentes. Al emitir su voto en favor de la sentencia que revoca las sanciones en contra de Campos Cornejo, la magistrada Otálora Malassi consideró que la crítica contra un servidor público es válida en el marco del debate público y que la expresión por la cual Paula Ramírez presentó su queja podría haber estado dirigida por igual a cualquier persona, varón o mujer, pues no tiene implicaciones de género. Y es importante que lo escuche usted porque lo dijo una magistrada refiriéndose a la queja de la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco. De igual manera, la magistrada Otálora Malassi señaló que la crítica por la vinculación laboral entre servidores públicos, como en este caso Paula Ramírez, quien colaboró con el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, antes de llegar a la presidencia del Instituto Electoral de Jalisco, esa relación y mencionarla no implica por sí misma violencia política en razón de género, dijo la magistrada Otálora, y advirtió que el concepto de violencia política de género no puede ser utilizado discrecionalmente para presentar demandas ante la autoridad electoral en contra de opinadores o periodistas que incomodan a los funcionarios públicos electorales o a algunos políticos que anden en campaña y que no quieran que sus negros, oscuros antecedentes salgan a la luz pública.
Esta fotografía en la diapositiva 10 es de la magistrada Janine Madeline Otálora cuando argumentaba su voto en favor de esta sentencia que revoca sanciones injustas. Según su expediente profesional oficial, exhibido en la plataforma digital del Instituto Electoral de Jalisco, la actual presidenta Paula Ramírez trabajó desde 2011 hasta 2018, primero en el Instituto Federal Electoral y luego, desde el 2014, en el Instituto Nacional Electoral. Fue coordinadora de asesores del secretario ejecutivo del INE entre enero del 2015 y diciembre del 2018. En ese periodo estuvo bajo las órdenes de Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo del INE desde el 11 de abril del 2014 hasta el 3 de abril del 2023, todo esto durante la presidencia de Lorenzo Córdoba Vianello. Jacobo Molina fue incondicional del grupo de Córdoba Vianello, que desde el Instituto Nacional Electoral se condujo de manera parcial y complaciente con la cofradía de partidos PRI, PAN, PRD, y era severamente crítico y enérgico con el partido Morena y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El 26 de octubre del 2021, en un comunicado oficial, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral informó del nombramiento como presidenta del Instituto Electoral de Jalisco de Paula Ramírez para un periodo de 7 años. La proximidad de Paula Ramírez con el grupo dominante en el INE pudo ser el factor determinante para que fueran desestimadas 4 candidatas a la presidencia del Instituto Electoral de Jalisco que obtuvieron mejores calificaciones en el examen de conocimientos que les practicó la máxima autoridad administrativa electoral del país. Hago esta mención porque uno de los argumentos de Paula Ramírez en su demanda contra Rogelio Campos y otras 4 o 5 personas más, es que por razones de género se ponía en duda su trayectoria y su capacidad para ser presidenta del Instituto Electoral de Jalisco. Pero escuche usted lo que sigue. Un comunicado oficial dado a conocer por el INE de Lorenzo Córdoba, el 29 de julio del 2021, ofrecía la relación de las 15 aspirantes mujeres que obtuvieron las mejores evaluaciones en el examen de conocimientos. Por supuesto, hablamos de un examen de conocimientos en materia electoral. Vea usted la lista para que se dé una idea concreta. En primer lugar, aparece Catalina Moreno Trillo con 8.83 de calificación. En segundo lugar, Cristian Analí Temores Orozco con 8.43 de calificación. Ya llevamos 2. Tercera, María Dolores Ruiz Ambriz con 8.20 de calificación. 3 y contando. La cuarta mejor calificada fue Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora con 7.97 puntos. Y en quinto lugar, Paula Ramírez con 7.60 de calificación. A pesar de eso, de que había 4 candidatas con mejor calificación que ella, Paula Ramírez quedó como presidenta del Instituto Electoral de Jalisco y en los comicios del año pasado se enojó mucho y se molestó mucho con aquellos que pusieron en duda la legitimidad de su llegada al Instituto Electoral de Jalisco. El 26 de octubre del 2021, el periódico Reforma se refirió al tema en los siguientes términos. Elige el Instituto Nacional Electoral a titulares de OPLES entre reclamos. En la lista están aspirantes a quienes se les vincula con gobernantes, con partidos y con funcionarios del instituto. De los 13 institutos que tendrán nuevo titular, 7 fueron votados por unanimidad. Las más criticadas, tanto por partidos como por consejeros, fueron la de Colima, Adriana Ruiz, la de Querétaro, Teresita Adriana Sánchez, y la de Jalisco, Paula Ramírez. Estos antecedentes son los que a Paula no le gusta que se exhiban y que le causaron enorme irritación e incomodidad durante los comicios del año pasado. En la diapositiva 16 vemos
la inevitable vinculación de Paula Ramírez con Lorenzo Córdoba. Ahí está Paula Ramírez, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que fue electa para el periodo 21-28. Y vemos también la imagen de Lorenzo Córdoba Vianello, quien fue presidente del Instituto Nacional Electoral del 2014 al 2023. Fueron parte del mismo equipo y todos los indicios en la elección de Paula Ramírez es que el haber estado tan cercana al equipo y al grupo, a la cofradía de Lorenzo Córdoba, sí le favoreció para ser electa por el Pleno del Consejo General presidido por Lorenzo. Ellos la eligieron como presidenta del Instituto Electoral de Jalisco. Vayamos a los razonamientos. En la sentencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal, se señala que son fundados los planteamientos de Rogelio Campos Cornejo y suficientes para revocar la resolución de la Sala Regional Especializada en lo que fue materia de impugnación, en cuanto a que la Sala Regional realizó un incorrecto análisis de la expresión y del contexto en el que se emitió, pues de la expresión denunciada, a juicio de la Sala Superior que aprobó esta sentencia, no se advierte el impacto diferenciado en la denunciante en su calidad de mujer y por lo tanto está protegida por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de quien la difundió. Es decir, simplemente se dice la Sala Superior, Rogelio Campos ejerció su derecho a la libertad de expresión y por lo tanto no se configura la idea de que hubo violencia de género. En consecuencia, dice la sentencia elaborada por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, se advierte que la expresión el herradero de Lorencita se orienta a señalar una relación de origen o afinidad laboral correcta o incorrectamente recibida y puede emplearse tanto respecto de hombres como de mujeres. De ahí que no puede entenderse como una manifestación que busque cosificar, desvalorizar o excluir a la denunciante por ser mujer, pues se inscribe en una crítica política respecto de su posible cercanía con un exfuncionario electoral y el impacto que ello podría tener en las decisiones institucionales del órgano que preside. Estas son las ponderaciones que hace Reyes Rodríguez y que fueron respaldadas por los otros 5 consejeros electorales integrantes de la Sala Superior. Esto que concluyó hoy la Sala Superior establece un precedente de carácter legal y jurídico para casos que pudieran presentarse con las mismas características y tendrían los magistrados que guiarse por los criterios que ahora se aplicaron en este caso de esta sentencia de la Sala Regional Especializada. Así concluye la sentencia. El mensaje del herradero de Lorencita es un juicio al posible desempeño público de la funcionaria y se desprende del contexto en cuanto al debate público suscitado en torno a la tensión política electoral en el estado de Jalisco en ese momento. Estamos hablando de junio del 2024, derivado de los resultados electorales en el proceso electoral y de la solicitud de recuento de votos que hizo el partido Morena con motivo de la renovación de la gubernatura de Jalisco. Por lo tanto, la publicación orientada a opinar sobre la supuesta gestión de una servidora pública debe considerarse amparada por el derecho a la libertad de expresión en su vertiente de crítica política, que si bien podría ser peyorativa, insidiosa o de mal gusto, no tiene por objeto o resultado menoscabar los derechos político-electorales de la denunciante, en este caso de Paula Ramírez. Se debe tomar en cuenta que al ejercer un cargo público, la persona está sujeta a un estándar o a un umbral más amplio de tolerancia a los señalamientos que pudiera recibir en su contra cualquier otra persona. Esto concluye la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señala la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral que por las razones expuestas se debe revocar la sentencia impugnada, porque
es inexistente la infracción consistente en violencia política en razón de género atribuida a Rogelio Campos Cornejo. Es inexistente ya que no se actualiza el elemento de género que configura la infracción, en tanto que la expresión se emitió en el marco del derecho de la libertad de expresión y que, con independencia de si resulta desagradable, carece de algún estereotipo de género que tenga como consecuencia que se demerite injustificadamente la imagen pública de Paula Ramírez o se limiten o vulneren sus derechos político-electorales por el hecho de ser mujer. Es decir, las críticas a un funcionario electoral o a un funcionario de cualquier naturaleza no se le hacen expresamente por su calidad o cualidad femenina o masculina, sino por el desempeño en el cargo o por los antecedentes que ilustren si llegó con los suficientes méritos a desempeñar una delicada función que está siendo criticada por la gente. Pues bien, por lo tanto, quedó sin efecto la sanción que la Sala Regional Especializada le impuso a Campos Cornejo, así como las respectivas medidas de reparación y garantías de no repetición decretadas. Esta es una decisión muy importante, muy trascendente, porque establece un precedente legal que tendrá que ser considerado en el futuro. Y también es muy importante por una razón, porque una de las grandes discusiones que hemos visto en los últimos tiempos se refiere justamente al uso de la figura de la violencia política de género para sancionar o para inhibir el ejercicio profesional de los periodistas o de los analistas políticos. Y es muy oportuno que el tema se ventile lo suficiente en este momento, justamente porque en este momento, ustedes lo saben, la misma presidenta de la República formó una comisión para la reforma electoral que pretende presentar al Congreso en el mes de enero del próximo año. Entre otras de las preguntas que tendría que plantearse esta comisión que propondrá el dictamen o la iniciativa para las reformas constitucionales que sean necesarias en la reforma electoral, también tendrá que valorar algo que es fundamental. Ustedes recordarán que cuando hablábamos del caso de Rogelio Campos, hablábamos también del caso de Álvaro Delgado, de la censura que el Instituto Nacional Electoral ejerció en contra de, sin embargo, para obligarle a bajar de redes algunos trabajos profesionales periodísticos que desagradaron a una candidata a ministra de la Corte. Bueno, la pregunta es obligadísima. ¿Una autoridad administrativa como el Instituto Nacional Electoral está facultada para violentar derechos constitucionales como el de la libertad de expresión y el derecho a la información de ustedes, de los ciudadanos, que tienen derecho a saber lo que está sucediendo de la manera más profesional y rigurosa posible? Ese planteamiento deberá estar incluido en la reforma electoral para establecer puntos de referencia y límites para que una autoridad administrativa como el INE no se atreva a violar garantías y derechos constitucionales como lo es la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral abona en el sentido de que hay figuras en la ley electoral que tienen que ser revisadas con mucho cuidado para que no se abuse de ellas y para que no se violenten derechos de personas que le informan a usted o le dan a usted elementos para que usted tenga más puntos de referencia para analizar lo que sucede allá afuera en el mundo de la vida pública. Y con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos encontraremos mañana. Mientras tanto, buenas noches y descansen ustedes.